Dos épocas, una misma escena icónica. ¿Cómo presentar al vampiro más legendario de la historia? Ya te adelanto algo. Una de ellas tiene una tremenda sacada de chorra cinematográfica. Hoy analizaremos la llegada al castillo de Drácula en dos versiones magistrales. ¿Cuál será mejor? ¿La creación de un titán como Coppola o la de una de las promesas de la nueva cancha del cine de terror actual llamada Robert Eggers, autor de joyas como The Witch o The Lighthouse, el nuevo Messi del cine de terror? Al grano. Para empezar, dejemos claro que son películas basadas en historias ligeramente distintas. Nosferatu está basada en la peli de Murnau del 1922, basada en la novela de Bram Stoker, que por temas de derechos de autor tuvo que cambiar a Nosferatu. Para mi gusto, Nosferatu de 2024 no es lo mejor de Robert Eggers. Hace un uso de recursos quizá pueriles que nunca hubiese dicho que fuera a utilizar, como los scare jumps, movimientos CGI un poco toscos para mi gusto, y que no van a la par con el contexto y tono realista, serio y crudo de la peli, que en algunos aspectos se toma demasiado en serio. Incluso llega a sentirse telenovelesca en ciertas caras de miedo. Por otro lado, Drácula quizá pueda pecar de no ser muy realista o coherente en términos de la reacción de los personajes. Keanu Reeves no se caga de miedo al ver a la señora Dogfire blanca con moño de 300 años. Solo se sobresalta una vez al verle las manos. En Nosferatu, el acting es mucho más creíble, aunque está claro que el director va a por el terror, reflejado en cómo busca y crea tensión con el uso magistral del lenguaje cinematográfico. Drácula es terror en una película de amor. Nosferatu es una historia de amor en una película de terror. Drácula puede sentirse abrumadora y rozar lo ostentoso, ya que despliega gran cantidad de herramientas y estilos cinematográficos distintos, quizá sobrealimentados por el gran ego del director. Soy muy fan de la baja saturación de las pelis actuales, pero los colores del diseño de producción de esta peli me encantan, y el uso de la luz más dura, creando sombras más fuertes, mola mucho. Quizás sea menos realista, con un tono más teatral y barroco, sobrecargado, pero me gusta esta elección de tono y estilo para la novela de Bram Stoker. Es más juguetona y a mí me funciona. Atravesar el umbral, en este caso puertas. El carruaje deja a Keanu en la puerta y vemos a Drácula. Después de la línea de diálogo, atraviesa el umbral. Clara referencia a esta acción enseñando el primer paso que da Keanu al entrar al castillo, enfatizado por un traveling hacia el pie con diseño de sonido y con un poquito de acting de su pie dubitativo. El traveling le da más énfasis a la acción, a lo que sucede. El director nos empuja a ver esta acción. Te está diciendo, mira aquí, ¿cómo resuelve Nosferatu la idea de atravesar el umbral? Como hizo Murnau en el 1922. Utiliza la arquitectura para crear una presión visual sobre el personaje. La geometría del castillo lo encuadra dejándolo sin salida alguna. Podemos utilizar la geometría para transmitir ideas o metaideas. En este caso, nuestro personaje va directo a una cárcel. Si la localización hubiese sido una explanada con cielo abierto, la sensación hubiese sido completamente distinta. ¿Y quieres más presión sobre el pobre desgraciado? ¡Pim! Pues toma. Y sí, aquí acabamos de presentar a los personajes. Uno con una sombra siniestra con traveling o paneo lateral hasta ver a nuestro conde, la otra con una multiescala serena y sombría, con el conde en la lejanía, borroso. Y ya está. No, aún queda ver la sacada de... El despliegue de habilidades cinematográficas para finalizar la presentación del conde. Sigamos. En la versión de Coppola los seguimos por la sala del castillo desde un plano picado. Peligro, llegan a la sala y tienen una conversación sobre el pasado del conde hasta el gran momento donde pierde los papeles. En esta adaptación se le da más importancia al castillo y a la historia pasada del personaje. Vemos el cuadro colgando para empezar la escena, para realzar la idea de un pasado que lo persigue y que siempre estará detrás de él, mortificándolo. Esta escena está filmada de una forma tradicional, con cortes de edición, planos contra plano, y si no fuera por algunos planos detalle, zooms in o algún que otro movimiento de cámara, podría parecer más cercana a una obra de teatro que a la versión más cinematográfica e inmersiva de Eggers. En Nosferatu jugamos con el movimiento de cámara y la coreografía de los personajes en pantalla para no cortar plano y mantener la tensión, a la Spielberg. Aquí el acting es más pesado y lento, creando una sensación de opresión. Después de que la puerta se cierre, subimos para arriba, entramos en otro nivel. No sé, a mí me hubiese gustado más bajar. Aquí la cámara se mueve sin una razón narrativa aparente, con un efecto de sonido. Una buena forma de crear la sensación de algo vivo que nos empuja dentro de la sala, y de enfatizar la presencia de algún poder esotérico que veremos brillar en unos momentos. Seguimos al personaje y lo perdemos para llegar al conde. Y seguimos con otro plano bastante largo, cambiando la orientación, ahora viendo cómo reacciona nuestro personaje, y de esta forma ocultando al conde. De aquí un fantástico momento conseguido con un minucioso trabajo de cámara y un doble de manos que transmite con gran elegancia la omnipresencia del monstruo. Un momento que también encontramos en la versión de Coppola, que recuerdo con gran cariño de mis tiempos mozos. Las partes que presenta Eggers tienen principio, medio y fin. Y como veremos, esta acabará con un paneo hacia el conde, ahora en plano medio. El guión introduce otro nivel de información y cambiamos al rollo del momento. En esta segunda parte cortamos entre personaje con cambios de ángulo de cámara de 90 grados, con lenguaje cinematográfico similar a la versión de Coppola. A más alto el cambio de ángulo, más violencia, más brusquedad, más separación o posición.
Tenemos el momento de perder los estribos otra vez. Y como buena forma de estructurar y contar historias, esta parte acabará con un clímax que presenta al conde en su máximo esplendor. La sacada de chorra. Bajamos la cámara con un traveling descendiente hacia las manos de Nicholas. Y al oír la siguiente frase, "Are you married?", ¿estás casado? ¡Pum! El muchacho se corta, lo mismo que sucede en la versión de 1922. Y aquí se nos presenta por primera vez los ojos del monstruo. Vamos a retroceder un segundo y comparemos cómo nuestros contrincantes presentan al vampiro más conocido de toda la historia. Y si te gusta el vídeo, no dudes en darle al like, suscribirte y darle mucho cariño. Realmente ayuda mucho al canal. Muchas gracias. La presentación de Drácula con su sombra mola. Es exagerado, teatral y resuena en cierta manera al mito de la sombra de Jung, un símbolo que nos dice que Drácula es inseparable de su oscuridad, que nos sigue a todas partes. Pero veamos con qué maestría lo hace el Messi del terror. En este caso, utiliza una sutil y elegante progresión de escalas para presentar al monstruo en lugar de presentarlo a la primera de cambio, como acabamos de ver en la versión de Coppola. Al principio, o primer nivel, hemos visto al conde desde la lejanía, desenfocado, como lo hizo Murnau en 1922. Subiendo las escaleras, Eggers utiliza la voz y cuerpo de Orlok en fuera de plano para crear la sensación de omnipresencia ominosa. Cuando seguíamos al personaje y lo perdemos para llegar a la figura inmóvil del conde, este es el segundo nivel de presentación. Ahora con más foco, voz y gestos sincronizados, pero oculto tras la oscuridad. Después, Orlok está más cerca de la cámara. Los dos personajes en el mismo plano, pero mira lo que se nos muestra del conde. Nicholas, con su gran y sutil interpretación, descubre las manos. Tercer nivel de descubrimiento del monstruo. Ahora en la mesa se nos presenta al conde sentado, en plano medio. Mucha oscuridad, con Atrejo en primer plano creando un efecto de profundidad para crear cierta distancia. Aún no podemos verlo claramente. Y como decíamos, llegaremos al clímax de la escena gracias a una frase que desencadena la última fase de presentación del malvado Orlok. Momento especial, cambio de escala, movimiento, para abajo. Y ahí va la frase. You are married. Nicholas se corta con el cuchillo y con un primerísimo primer plano de los ojos del conde, el espejo del alma, se nos descubre al personaje en toda gloria, mostrándonos su adicción y debilidad, la sangre, el elixir de la vida. Tremenda sacada de chorra cinematográfica. La progresión se ha completado. Hemos pasado de lejos y desenfocado, a fuera de plano, a plano general enfocado pero oscuro, asentado en plano medio con cosas entre nosotros y él, y saltamos violentamente a un primerísimo primer plano de sus bonitos ojos. Para finalizar la escena, la fuerza del conde va a engullir a nuestros personajes. Uno con un toque teatral y el otro con un toque telenovela, como lo llamo, pero con un momento muy guapo donde se crea una sensación muy curiosa con el uso de la magia del cine. Otro uso de la manipulación esotérica del espacio, por corte saltándose el cambio de lugar y con cambio de campo u orientación para contextualizar el espacio y entender qué ha pasado. Se acabó. Más que ver quién gana, para mí lo interesante es ver cómo dos directores enfocan la construcción de una misma escena, qué herramientas del lenguaje cinematográfico usan y qué estilo le dan como directores. Pero bueno, ahí están las dos películas para que las podáis disfrutar. Qué diferentes son y cómo me sigue gustando más la que probablemente sea inferior a la otra. Aunque Nosferatu sea más sólida en ciertos aspectos, Drácula, siendo un mejunje de distintos estilos y quizá un guión un poquito flojito e interpretaciones, algunas de ellas un poquito flojas, malas, Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, sigue siendo mi favorita. Sorry, Robert. Pero bueno, decidme en los comentarios cuál creéis que es superior y por qué, y cuál es vuestra favorita. Si te ha gustado ver cómo se presenta al monstruo en estos clásicos del terror, te gustará seguro una de las mejores presentaciones de una criatura en el clásico del cine de terror dirigido por el gran Bong Joon-ho, en el vídeo que verás en pantalla a continuación. Gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto. Thank you y mantente amable. Stay kind.